Amén. ¿Cuántos creen que le crean? Que no levanta sus manos y los ojos le dice: Señor, tú eres grande y poderoso. No hay nadie como tú, Señor, aleluya. Tú eres, oh aleluya, nuestro Dios, el Dios creador, el Dios poderoso, aleluya. El Dios que nos sostiene, el Dios que nos fortalece. Tú eres el Dios todopoderoso. Te damos gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, oh Dios, aleluya. A través de tu gracia, a través de tu amor, oh Dios, es que podemos contemplar tu gloria, oh Dios, aleluya. Antes no nos dábamos cuenta, pero ahora, oh Dios, todo lo que sucede en nuestras vidas, oh Padre Celestial, te damos gracias a ti, porque tú eres el único Dios, aleluya, que está en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos en esta noche. Muchas gracias, oh Dios, aleluya. Queremos enamorarnos más de ti cada día, Señor. Queremos enamorarnos más de ti cada momento, Señor. Que tú seas, oh Dios, aleluya, ese Dios de amor en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos en esta noche. Muchas gracias te damos en esta noche. Gracias, aleluya, gracias. Amén. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, el nombre tendrá, el poderoso de Israel, eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, el nombre tendrá, el poderoso de Israel, y de noche cantaremos el gran poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz oirá, que no detendrá, al poderoso de Israel, como volveremos celebrando su poder. El fuego saltará, el alma danzará, la lengua de los mudos cantará. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Todos te adoramos, Jesús, todos te adoramos. Así que para mí es un gran privilegio y una gran bendición en esta noche, ¿no?, presentar a mi hermano Marcelo Marchetti. Tus ojos y vamos a orar a Dios. Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos en esta hora, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos das, Señor, de estar en este lugar para estudiar tu palabra. Señor, para nosotros la familia es importante y todo lo que nos pueda suceder allí, oh Dios, es de gran importancia para ti, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que trabajes en nuestro corazón, que abras nuestra vida, oh Dios, para que tu presencia y para que tu palabra, Señor, trabajen dentro de nosotros y, Señor, que podamos evaluar nuestras vidas y tener la madurez necesaria para reconocer y hacer los cambios que necesitamos hacer en nuestro comportamiento, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué es importante la comunicación, ¿no? Este va a ser uno de los temas que vamos a estar tocando. El tema principal va a ser la comunicación en el matrimonio. Y vamos a ver muchas cosas interesantes, porque a veces pensamos que nos comunicamos bien, que nos entendemos bien, pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que la raíz del problema que nosotros tenemos como pareja es y nace desde el punto de la comunicación. Quiero decirles algo que siempre se los he dicho también. Hay veces que pensamos que tenemos grandes problemas en nuestros matrimonios y a veces son ajustes que de hacerlos a tiempo, de hacerlos en su medida, hermanos, vamos a lograr equilibrar un poco el camino de la vida y el diario vivir. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Por qué es importante? Miren, encontré 7 cosas que las voy a mencionar rápidamente por las que es importante la comunicación. En primer lugar, la comunicación es la clave
para el desarrollo del matrimonio. Si no hay una buena comunicación, hermanos, no va a haber desarrollo, las cosas no van a terminar bien. ¿Por qué es importante la comunicación? Es importante para conocernos mejor. Usted no conoce todo de su esposo, de su esposa. En realidad nos estamos conociendo. Cada día nos estamos conociendo. ¿Y por qué nos estamos conociendo cada día? Lo vamos a ver en unos minutos. Porque la vida, nuestra vida está en continuos cambios. Estamos sufriendo cambios. Estamos envejeciendo, ¿verdad? Estamos adquiriendo nuevas experiencias y eso hace de que cada día nos vayamos conociendo. Porque hay experiencias que son duras, que son traumáticas, que son difíciles y se reflejan en la comunicación dentro del matrimonio. Para que la relación, ¿por qué es importante la comunicación? Para que la relación se convierta en una aventura que dure toda la vida. ¿Por qué es importante la comunicación? Punto 4, para tener una unificación de criterios para ir adelante en la relación. Para llevar los unos las cargas del otro. Para cuando haya un malentendido, un desacuerdo, sepamos lo que hay que hacer para trabajar en armonía y cooperar el uno con el otro. Es muy importante la comunicación. Hablábamos también de un punto interesante y es que la comunicación es un fenómeno que se da en varios aspectos. No solamente nos comunicamos cuando hablamos, nos comunicamos de otras maneras también. ¿Alguno recuerda de qué otra manera nos comunicamos? ¿Verdad? Con nuestra mirada, dice Daniel. Con detalles, con gestos. Nos comunicamos con el tono de la voz. Nos comunicamos hablando y no hablando. Porque cuando no hablamos estamos dando un mensaje. ¿Verdad? ¿Qué mensaje estamos dando cuando no hablamos? Que estamos molestos, que estamos enojados, ¿verdad? Nos comunicamos con las palabras y las palabras tienen un impacto. Hemos dicho, quiero que lo grabemos en nuestra mente, las palabras tienen un impacto del 7%. Los gestos tienen un impacto del 55%. Y el tono de la voz tiene un impacto en la comunicación del 38%. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. Hay alguien que dice, pero entonces es imposible. Bueno, es imposible aprenderlo de la noche a la mañana, pero podemos crecer, podemos desarrollarnos en lo que es la comunicación. ¿Cuántos queremos evitar los problemas en el diario vivir? ¿Cuántos los queremos evitar? Y ustedes dicen, ¿pero qué dice en el diario vivir? ¿Que acaso tenemos problemas todos los días? Bueno, yo creo que todos los días tenemos algún tipo de fricción, o por lo menos cada par de días hay una explosión de cables, hay un encontronazo de vez en cuando. Sí nos sucede, hermano. Si a usted no le sucede esto, definitivamente esta charla no es para usted. Pero en realidad siempre nos está pasando, y cuando estamos en medio del problema, en medio de la situación, ay, hermano, decimos, ay, ¿cómo quisiera yo evitar esto? Dice la esposa, dice el esposo, pero ya están en medio de la situación. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo lo voy a arreglar? ¿Verdad? Y el esposo tiene una sensación del problema, la esposa tiene otra sensación porque hay una parte que se siente ofendida, otra es la parte del ofensor, y ahí empieza todo un conflicto, hermanos, que hay que tratar de resolver lo más pronto posible. ¿Verdad? Con un gesto, con una mirada, con un tacto ahí, ¿verdad? No sé, de la manera, dependiendo del ambiente y de cómo estemos nosotros viviendo el momento. Pero tenemos que definir qué es en realidad comunicación. Comunicación, hermanos, es dar un mensaje a otro que lo recibe, y deben haber 3 elementos para que exista comunicación. En primer lugar, un emisor, alguien que va a dar la comunicación o el mensaje. Luego encontramos el mensaje en el medio y luego vamos a encontrar un receptor. No hay comunicación si no hay emisor y no hay receptor. Pueden haber palabras, pueden haber gestos, pueden haber tonalidades de voz, pero en realidad si no hay un receptor o un emisor,
televisor no existió verdaderamente comunicación. Por eso hablamos a veces y hablamos y hablamos. A veces cuando los hijos llegan a ser adolescentes, se les habla a ellos y usted habla con ellos y el maestro habla con ellos, pero no hay comunicación porque no hay recepción. Y eso puede suceder también en el matrimonio, eso puede suceder con cada uno de nosotros. Y eso es lo que yo quisiera que pudiéramos abordar en esta hora. Yo tengo siempre problemas con las hojas, porque ya no tengo 25 años y puedo escribir letritas chiquititas, ahora tengo que hacer letras grandes, como el apóstol Pablo, ¿no? Así que tengo problemas para poder acomodar un poquito las hojas que ya no voy a necesitar. Pero la hermana Sara me dio una idea una vez, porque yo la veo a ella que ella despliega 2 de estos trípodes, así que de pronto esa es una buena idea y el pastor me de este lado de acá está bien. La hermana Sara me pone de este lado, yo también me voy a poner de este lado. Así que así estamos mejor. Y el primer tema que yo quisiera tocar rápidamente con ustedes es el tema de la comunicación antes y después de la caída. ¿Por qué nosotros nos comunicamos? Además, nosotros somos criaturas de Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos un Dios que se comunica. Es un Dios que se comunica. Yo quisiera que rápidamente abriéramos nuestras Biblias en el libro de Génesis y vamos a leer allí la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Vamos a comenzar, pero no vamos a leer el versículo 3, simplemente les voy a decir que las Escrituras nos enseñan a un Dios que habla con claridad. Dios habla y se comunica. Vemos allí una relación muy estrecha con el hombre y Dios trata de que el hombre tenga muy en claro cuál iba a ser su propósito. Dice la palabra que Dios formó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza y lo colocó en el huerto de Edén para que lo labrase, para que lo guardase, de modo que el hombre sabía claramente lo que él tenía que hacer. Dios trabaja en perfecta armonía también con el Espíritu Santo, porque encontramos en el versículo número 2 al Espíritu Santo moviéndose alrededor, y cuando surge el plan, el propósito concreto de crear al hombre, dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, dándonos a entender una comunicación en la Trinidad. Es decir, que hay comunicación, tiene que haber comunicación. Ahora, hermanos, cuando vemos al hombre que es colocado en el huerto del Edén, lo encontramos con Dios en una relación perfecta. El hombre tenía una relación perfecta con Dios. Y el hombre tenía una relación perfecta también entre sí. Y Adán tenía una relación perfecta con Eva. Usted lo nota en la Escritura. La palabra de Dios nos habla un poquito acerca de eso, acerca de la relación que había entre ellos. Y allí en el capítulo 2, en el versículo número 23, dice que Adán habló y dijo: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mis huesos, carne de mi carne, cuando Dios le presenta a Eva. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Era Adán el que estaba hablando aquí. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y dice el versículo número 25: y estaban ambos, Adán y su mujer, desnudos. ¿Y qué dice la Biblia? No se avergonzaban. Ahora, cuando avanzamos en el plan de la palabra de Dios, en la historia de la palabra de Dios, vamos a ver entonces que en el capítulo 3 la cosa comienza a cambiar. Al principio dice la Biblia que estaba Adán y Eva y ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza el uno del otro, ¿verdad? Pero en el versículo número 3, en el capítulo número 3, la palabra del Señor nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el capítulo 2 encontramos al hombre viviendo de una manera, y en el capítulo 3 la Biblia nos va a introducir ahora el tema de la tentación y el tema de la caída del hombre. Y vamos a encontrar aquí que la serpiente se presenta a la mujer como un animal astuto y comienza a hablar con la mujer y comienza a darle argumentos y comienza a entrometerse en aquella comunicación que existía entre Dios y el hombre, y comienza a tergiversar el mandato de Dios, comienza a poner algo en la relación que había entre Dios y el hombre. Y ahí entra la pregunta muy importante: ¿cuáles fueron los argumentos de la serpiente que hicieron que Eva desobedeciera deliberadamente a Dios? ¿Cuáles fueron esos argumentos? Porque la comunicación que el hombre tenía con Dios era una comunicación perfecta. Sin embargo, ahora cuando viene la serpiente a hablar con la mujer, ella le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a la serpiente? Le estaba diciendo: Dios te ha condicionado tu vida aquí, y realmente Dios no es tan bueno. ¿Por qué no te deja comer todo lo que quieres comer? Tú no puedes participar libremente de todo lo que hay aquí. Los argumentos, en primer lugar, escúcheme algo importante, hermanos, porque estamos hablando de comunicación. Y para que el hombre pudiera pecar, para que el hombre le fallara a Dios, el enemigo tenía que cortar en algún sentido la comunicación y la claridad que había habido entre Dios y el hombre. Para que hayan problemas entre nosotros como seres humanos, algo se tiene que romper, algo se tiene que cortar. Y esa era la intención del maligno. ¿Me va siguiendo, hermanos? Tal vez usted esté un poquito así. ¿A dónde va, hermano? Usted va a entender ahora claramente sus argumentos, hermano. Los argumentos de la serpiente comienzan a debilitar en la mente de Eva la imagen de Dios y le hacen ver a Dios súper exigente, y como que les estaba ocultando algo. Porque ellos siguen hablando y la serpiente le dice a la mujer: no, ustedes no van a morir, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de este fruto, ustedes van a ser como ¿quién? Van a ser como Dios. Lo que estaba tratando de decirle la serpiente a Eva era: Dios les está tapando una verdad que Él no quiere que ustedes conozcan. Cuando Dios, hermanos, se había movido con el hombre y hacia el hombre con total transparencia. Hermanos, Dios no anda con tapujos con nosotros. El hombre recibía de Dios la comunicación. Dice que Dios se paseaba en el huerto, pero ahora la serpiente estaba poniendo algo entre el hombre y Dios, para que entonces la serpiente, para que entonces se lograra lo que la serpiente quería y el hombre le fallara a Dios. Y ahora viene la gran pregunta: ¿cuándo comienza a operar el pecado en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre? ¿Cuándo comienza a operar? ¿Cuando el hombre comió o antes? En el corazón. Y cuando leemos allí la palabra de Dios, hermanos, vamos a encontrar algo tremendo, porque allí en el versículo número 6, luego que la serpiente habla a la mujer y que la mujer recibe todo eso y le dice: no, sino que sabe Dios que cuando tú comas de esto vas a ser una diosa, ella comienza a experimentar un cambio interior. Y la palabra de Dios nos dice allí en el versículo número 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. ¿Sabe cuál fue la razón, hermanos, por la cual el hombre comió el fruto prohibido? ¿Alguien sabe por qué comió? ¿Realmente cuál fue la razón? Cuando leemos nosotros, usted lo ha estudiado este pasaje, ¿no? Hermanos, el hombre no participa
Ni el hombre ni la mujer comen del fruto prohibido por el engaño de la serpiente, sino que en realidad la mujer y el hombre caen en este pecado porque ellos estaban siendo tentados a ser como Dios. Querían experimentar una independencia. Querían experimentar algo diferente, algo distinto. Eso fue lo que el enemigo puso en el corazón. Y a partir de ese momento, hermanos, algo sucedió, algo pasó. Después que ellos comieron de ese fruto. ¿Cuáles son las consecuencias que el hombre vive después de todo esto? Bueno, sacaron a Dios del trono del corazón. Se hicieron reyes a sí mismos, declaran su independencia de Dios, escogen deliberadamente el camino del egoísmo y del egocentrismo. Hermanos, allí el hombre experimenta la caída y allí el hombre cambia su naturaleza por una naturaleza pecaminosa. Y ahí se empiezan a complicar las cosas. El hombre anteriormente, ¿cómo se movía con Dios? Se movía con libertad, podía hablar con Dios. Podía acercarse a Dios libremente. De hecho, el hombre y la mujer podían relacionarse de una manera sin vergüenza. Lo dice allí, lo leímos allí en el último versículo del capítulo 2. Sin embargo, ahora nosotros vamos a encontrar una diferencia y un impacto que hay sobre la comunicación a causa del pecado. Y lo primero que sucede, hermanos, allí en el versículo número 7, dice la Biblia que cuando comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se taparon. Dice que cosieron delantales que hicieron con hojas de higuera. El primer impacto, hermanos, del pecado, ¿a quién afectó? A la relación de ellos como matrimonio. Cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, lo primero que hicieron fue que se cubrieron, se hicieron delantales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no querían estar expuestos. Nos vamos acercando, ¿no? Hermanos, desde ese día, desde que el hombre peca contra Dios, el hombre comienza a cubrirse. Y nosotros en nuestras relaciones humanas, no hay mucho tiempo para llegar a esto, ¿no? Comenzamos a cubrirnos también. Y de modo que nosotros tenemos hasta temor de mostrarnos como somos verdaderamente ante nuestros esposos y esposas. Tenemos el problema de no mostrarnos como realmente somos ante otras personas. Pero como estamos hablando del matrimonio, tenemos que encarar este tema. Y usted dice, bueno, pero se refiere a lo físico. Bueno, no podríamos solamente hablar de lo físico. Estamos hablando también de lo espiritual. Tenemos la necesidad de cubrirnos. Tenemos la necesidad de proteger nuestra imagen. Tenemos una imperiosa necesidad de cuidar el trono nuestro, de nuestro corazón, porque nosotros muchas veces somos los que estamos reinando allí. ¿Van entendiendo? El hombre peca contra Dios, surge la necesidad de cubrirse, y esto es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la comunicación, hermanos. Nos cuesta conocernos porque nos cuesta abrirnos, porque a veces tenemos temor de abrirnos. Y es un problema porque sentimos que exponemos una cantidad de cosas. Pero hermanos, quiero decirle algo, una buena comunicación a veces implica hablar de lo que no queremos hablar. Segundo, ¿qué otra cosa sucede? Versículo número 8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron, hermanos? Se escondieron de la presencia de Dios. ¿Quién fue el que buscó al hombre? ¿Quién fue el que vino? No fue el hombre el que fue al cielo, fue Dios el que vino al paraíso. Sin embargo, ahora el hombre se estaba escondiendo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una consecuencia del pecado. Porque el hombre había hecho lo que Dios le había dicho que no haga, ¿verdad? Afecta la relación con Dios, se esconden de Dios. El miedo, hermanos. El miedo comienza a operar en su vida. Tuve miedo porque te vi y me vi desnudo y me escondí. Primero se cubre, ahora se esconde.
hermanos, el impacto mayor, el tercero, comienzan a justificarse. Comienzan a justificarse. Mira, hermano, de esa relación tan linda, tan preciosa que tenían con Dios, que tenían entre ellos, todo se torna gris, hermanos. Ahora se esconden sus sentimientos, esconden lo que sienten, esconden las situaciones difíciles que le ha tocado vivir. Y a veces nosotros estamos en esta situación también, escondemos las cosas y reaccionamos mal porque estamos pasando un momento malo, pero como no lo hablamos, las cosas suceden en el hogar y en la relación por la tensión que hay, que está acumulada en el corazón, porque nos escondemos, porque nos cubrimos, tenemos problemas con Dios y todavía nos enojamos con Dios. Hermanos, es increíble las consecuencias del pecado, porque cuando entonces Dios se acerca al hombre a preguntarle y a decirle y a reclamarle: has comido del árbol que te dije que no comieras. ¿Qué es lo que le dice Adán a Dios? Usted lo sabe, ¿verdad? La mujer que me diste me dio y yo comí. Entonces Dios sigue buscando y habla a la mujer y le dice: ¿qué has hecho? Y ella dice: bueno, la serpiente me engañó y comí. Aparentemente vemos como una insolencia. Y comienza hasta la mentira a operar en el corazón y en las relaciones humanas, porque cuando le da el argumento a Adán a Dios, ¿qué le dice a Dios? No, porque tuve miedo y me escondí. ¿Era esa la verdadera razón o era una verdad a medias? Era una verdad a medias. Hermanos, ¿cómo el pecado ha afectado nuestras relaciones, nuestra comunicación? A veces pensamos: no, el problema del pecado es un problema del alma, un problema del corazón, un problema de la naturaleza humana. Pero hermanos, todo eso afecta a nuestra relación. Quiere decir, hermanos, que tenemos que darle gracias a Dios por Jesucristo. Porque si bien por el primer Adán somos constituidos pecadores, en Cristo somos todos vivificados. Si nos llenamos del Señor, si vivimos para Él, si le tronamos en nuestra vida, Dios hará grandes cambios en nosotros. Pero Él tiene que reinar. El problema es que cuando el hombre se aleja de Dios, Él quiere reinar, Él quiere gobernar. Y hermanos, yo no voy a hablar, el tema de la comunicación es un tema de psicología y es un tema de muchas otras ciencias del mundo, pero nosotros estamos aquí hablando de la palabra de Dios. Y quiero decirles algo, hermano: una comunicación saludable tiene que nacer en el trono de nuestro corazón, cuando es el Señor el que está reinando. Porque cuando no reina el Señor, reino yo. Es mi reino el que protejo. Es mi vida la que protejo, son mis derechos los que protejo. Y si ustedes se fijan, hermanos, el egoísmo ha sido el problema que nosotros tenemos como seres humanos. Lo decíamos ahora, el egoísmo y el egocentrismo. Nos hemos hecho dioses a nosotros mismos. Por eso decíamos que la mujer no comió del fruto prohibido porque fue engañada. No comió del fruto prohibido porque fue impulsada a eso. Dice la Biblia que ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella dijo: yo me voy a ir por este camino porque yo quiero ser una diosa. Y si usted se fija, esta es la filosofía que reina en el mundo. Y esta es la filosofía de que de no matarla a nosotros en nosotros mismos, no podremos hacer la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo, hermanos? A veces decimos: el problema está en el otro, el problema está en usted. No, pero usted no conoce a la persona con la que yo vivo, usted no sabe cómo me trata. El problema está en nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros porque no tenemos la capacidad de poder cambiar al otro. Pero Dios sí. Y si formamos un triángulo con Dios, Dios es poderoso para hacer el milagro, porque hay una autoridad sobre aquel hombre, aquella mujer que se somete y se pone a buscar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hay una promesa. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dice que por la conducta ganarán a sus esposos que son inconversos. Hay una promesa, hermano, hay una promesa preciosa y podemos aplicarlo viceversa también, porque Dios hace las cosas como Él quiere, para adelante o para atrás. Gloria al Señor, aleluya. Pero tenemos que entender que el Señor tiene que reinar y el problema de la comunicación cambió desde antes. Hubo un antes y un después en el asunto de la comunicación. ¿Qué problema cuando no reina el Señor, hermanos? En nuestra vida reina el egoísmo, ¿verdad?
porque nosotros creemos que somos lo máximo. Ah, no, hermano, yo soy humilde, yo soy sencillo. Hermanos, a veces en el corazón surgen sentimientos, surgen actitudes, como hablábamos el mes pasado, hermanos, y usted dice, pero Señor, ¿y esto de dónde salió? ¿Y esta palabra que dije? ¿Y esto que hablé? ¿De dónde salió? De tu corazón. Y a veces sentimos orgullo y soberbia en el corazón. Y cuando, hermanos, estamos en el pleno despliegue de nuestra carnalidad en algún momento del día, o cuando estamos manejando, ¿quién está reinando? Estamos reinando nosotros. Y claro, en el hogar y en la familia se refleja. Y la esposa es la que paga los platos rotos, ¿no? Si no hay perro. Quisiera hablar, hermanos, sobre algunas posturas negativas de la comunicación. Y hay muchas. Tengo aquí algunas para mencionarles. Y quisiera ir a Santiago. Vamos a leer a Santiago un poquito que nos va a dar una idea más clara de esto. Santiago capítulo 3. Usted conoce ese pasaje, ¿verdad? Algunos decían, yo no quiero que lea Santiago 3. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay algunas posturas negativas que nosotros adoptamos al momento de comunicarnos. Y ojalá podamos ser lo más práctico posible al hablar acerca de esto. Pero miren lo que dice Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Usted copia esto en su corazón, en su conciencia? Miren qué interesante. No, pero uno dice, bueno, yo soy una persona tan prudente, yo no hablo, yo no digo nada. Ahora vamos a hablar de eso también, que no dicen nada. He aquí nosotros dice, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Oh, hermano. Otra vez la jactancia, ¿no? Parece que es un problema en el ser humano. Hermano, le voy a decir una cosa. Si usted quiere saber cuál es la raíz del problema en la comunicación, es el orgullo. Es que usted está haciendo las cosas como usted quiere. No es el problema de aquel, un error que cometió fulano de tal. El error de aquel fue que no hizo su voluntad. No hizo lo que usted quería. Ese fue el error. Y todo es un problema de orgullo, hermanos. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero hermanos, ese versículo tenemos que comerlo y que tenemos que masticarlo y masticarlo y masticarlo para que sea una realidad en nosotros. Porque a veces somos muy exigentes para afuera, pero muy liberales para adentro. Y tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No podemos hablar de comunicación sin mencionar Santiago capítulo 3. La lengua está expuesta en nuestros miembros, dice que contamina todo el cuerpo, hermanos, e inflama la rueda de la creación. ¿Sabe lo que significa la rueda de la creación? El ciclo de la vida. Dice que la lengua inflama el ciclo de la vida, afecta el ciclo de la vida. Nuestra vida es afectada. Y usted sabe lo que es inflamación, ¿verdad? Cuando usted le dicen, usted tiene una parte inflamada, miren, no importa lo pequeñita de la dilatación que haya en el organismo, en la arteria, en el músculo, si está apretando un nervio, una pequeña inflamación le produce un dolor tremendo, ¿verdad? A veces los que sufren de dolores de espalda dicen, ay, yo siento como que me están quebrando la columna. No, sabe que es una pequeña inflamación, es una cosita muy pequeñita, pero está allí molestando y haciéndole la vida imposible. No puede caminar y no puede dormir y no puede estar tranquilo. Es una inflamación. Y habla de que la lengua inflama la rueda
de la creación y ella misma dice que es inflamada por el infierno. Esto se está refiriendo a la gente del mundo, ¿no? Al inconverso, no, está hablando de usted, está hablando de mí, hermanos. Tenemos, hermanos, mire, y sigue diciendo algo tremendo, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Y usted sabe que usted tiene veneno mortal en su lengua. Usted sabe cómo tocar algunos botones cuando usted quiere, en el momento más inoportuno, pero el orgullo que está ahí reinando en el corazón en ese momento le dice, decide la palabrita mágica, y entonces explotan los fusiles, hermano. Y surge una situación terrible en el matrimonio, en el hogar. Por la actitud, por la palabra, por el gesto, por la mirada, por el tono de voz. Comunicación, mala comunicación. Y hermanos, si dejamos pasar los días y un problema que es menor se convierte en un tsunami destructor. Acaba con todo, hermanos. Verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué profunda que es la palabra de Dios, ¿no? Qué precisa que es la palabra de Dios, hermano. Qué interesante. La voy a dejar para que quede ahí en sus conciencias, en su corazón. ¿Y cuáles son algunas posturas negativas en cuanto a la comunicación? A veces nosotros adoptamos, hermanos, unas posiciones desde el punto de vista del interlocutor, del emisor, que son interesantes. Miren, yo encontré que hay como 12 o 13. Se las voy a mencionar rapidito, a ver si usted puede un poquito hacer un chequeo, ahí ponerlas en la computadora, en el disco duro de su mente, de su conciencia. Y yo también voy a hacer lo mismo. Mi esposa no pudo venir, hoy está un poquito agotada por algunas actividades que tuvo estos días, pero yo lo hablé con ella, estuvimos meditándolo juntos, así que sé que es interesante. Mira, las posturas tienen que ver con el emisor y pueden implicar palabras, tonos, gestos, pero una de ellas es la dogmática. La dogmática es cuando dejamos la flexibilidad para establecer principios y normas. De momento, hermanos, en un momento en el hogar, en la comunicación, se nos viene como eso del predicador y comenzamos a hablar y a dar directrices, ¿verdad? Y no predicamos, pero en la casa lo hacemos muy bien y comenzamos a decir cómo se tienen que hacer las cosas y somos dogmáticos y de alguna manera estamos coartando la libertad de la otra persona para que la otra persona se exprese. Es una postura muy peligrosa a la hora de comunicar algo. Pensaba, hermanos, cómo éramos cuando éramos novios, ¿verdad? Qué diferente que es el nivel de comunicación de un matrimonio a cuando empieza la relación en el noviazgo, ¿no? No sé qué, hay una transformación, pero total, hermanos. Cuando nos vemos en una situación, imagínese usted en una situación de discusión tremenda y vuele atrás cuando usted era novio, nada que ver, hermano, como que hay cosas que afloran en el corazón, que afloran en nosotros, los excesos de confianza. Quiero mencionarlo dentro de 3 minutos. Pero es interesante, no puedo seguir hablando de lo que es esto de dogmático, pero miren, otra postura es la postura crítica. Es cuando nos vestimos de intelectualidad y somos críticos. No se dice así, ¿cómo vas a decir que se dice de esa manera? Y empezamos a adoptar una posición crítica sobre el otro, y hasta esto tiene que ver con lo espiritual. Y somos críticos hasta, nos ponemos espirituales en ese momento, más que espirituales nos ponemos como los fariseos, ¿no? Y como los saduceos, y hablamos de Dios y hablamos de las cosas de Dios, pero de una manera, con un tono que no es edificativo. Otra postura es la exageración o la magnificación. Cuando usamos expresiones, ¿verdad? Como siempre o nunca. Y eso es algo muy común, ¿verdad? Que siempre, si algo sucede, decimos, pero siempre estás haciendo lo mismo, siempre te estás levantando y no estás colocando las cosas en su
lugar, le dice la esposa al esposo, no me ayudó a hacer las tareas de la casa, o de pronto surge la palabra nunca, y es ofensivo porque en realidad, hermanos, estamos magnificando, estamos exagerando, porque es algunas veces nada más. Pero esa palabra siempre y nunca, usted sabe bien que debemos eliminarla en el lenguaje de la comunicación. El cuarto, miren, es la ridiculización. Y es cuando ofendemos la autoestima de la otra persona. Tengamos cuidado, hermanos, cómo nos dirigimos. ¿Cuáles palabras usamos? ¿Cuál es el tema que utilizamos de ridiculizar a la otra persona? El sarcasmo. El sarcasmo. A veces somos sarcásticos para hablar y creamos una provocación. Y estamos, como en Uruguay decimos, estamos arrastrando el poncho, ¿no? Estamos en una actitud de que decimos, bueno, ahora el que me pise el poncho le salto arriba, ¿no? Y estamos con esa actitud, como estamos esperando, estamos como aquel que está buscando la pelea, ¿no? Buscando la discusión. Acá encontré el puntito acá y ahora sí voy a hablar y voy a liberar y voy a sacar todo lo que tengo adentro. Tenemos que tener cuidado, puede ser peligroso. Las evasivas. ¿No? Las evasivas, cuando evadimos a hablar de temas que hay que hablar en el momento, ¿no? Y con otros temas, con otros asuntos. La acusatoria, cuando empezamos a acusar. Tengo la misión de dejar en claro que no fue mi culpa, ni fue mi responsabilidad. Otro punto de vista, mire, otra postura negativa, las indirectas. Usted sabe que está diciendo algo su esposo o su esposa, pero en realidad tengo la misión de dejar en claro un mensaje de una manera incorrecta. Las indirectas ofenden porque manifiestan falta de sinceridad. Cuando somos dominantes, cuando queremos dominar todo el tiempo, cuando proyectamos nuestros sentimientos, nos sentimos mal, de pronto nos levantamos mal y pensamos que la otra persona se siente como nosotros y actuamos pensando que la otra persona está sabiendo lo que estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo y dañamos la cosa por proyección. Cuando somos defensivos, cuando actuamos hablando en monología, ¿verdad? Y hablamos, y hablamos, y hablamos. Como dicen los boricuas, dicen, tú te cantas y te lloras, ¿no? Y hablamos nosotros todo el tiempo. Y también una postura peligrosa es la de el silencio o la indiferencia. Qué peligroso es todo esto, hermanos. Tenemos que entender de que hay una manera cristiana, una manera sabia y prudente para manejar nuestra comunicación. ¿Amén? ¿Cuáles son los principios de la comunicación? Hay 3 principios muy importantes para lo de la comunicación. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que lo que regula la comunicación son 3 factores importantísimos. Número 1, hermanos, es que en la comunicación tiene que haber desarrollo. Y el desarrollo nos va a hablar de 2 cosas: que tiene que haber crecimiento en la comunicación y que tiene que haber también niveles en la comunicación. Y decíamos al principio, ¿verdad? Cuando empieza el noviazgo, la relación entre nosotros, ¿verdad? Es muy primaria, es muy elemental y mostramos lo que queremos mostrar. Lo otro nos lo guardamos a nosotros, ¿verdad? Porque no nos conviene, porque no es el momento, porque estamos haciendo un juego, ¿verdad? Y decimos nosotros, ¿qué vendiste en el noviazgo? Y usted sabe lo que vendió en el noviazgo, ¿verdad? Algunos vendieron la seriedad que no tenían, otras vendieron la sonrisa que tampoco tenían, pero de alguna manera todos jugamos con algún patrón de comportamiento para vendernos, para ofrecernos, para conquistar. Eso está en la naturaleza del ser humano. No hay nadie que diga, bueno, yo la verdad, qué sincero que fui, qué honesto que fui, la verdad que me presenté. No, empezamos así. Esos son los niveles en los que empezamos, muy elementales, y nos empezamos a conquistar de alguna manera, y ahí vamos a empezar a experimentar el desarrollo en la comunicación. Tiene que haber desarrollo, no puede haber involución, no podemos ir para atrás. Les cuento una historia, y es de un hermano mexicano, que aunque él no era pastor, pero había una joven de la iglesia que se quería casar y no tenía quien la entregara.
Y él se ofreció y ella le pidió a él, como padrino, le dijo, quiero que me entregues a mi esposo. Y entonces ella estaba enamorada y estaba contenta y a los 4 o 5 años se encontraron con él. Y fueron los dos a hablar con él. Las cosas estaban yendo mal, el matrimonio estaba mal, hermano, ya estaban decididos a separarse. Y ella se acerca a este hermano que es pastor también en Dallas y se acerca a él y le dice, mira, vengo a hablar contigo porque estoy teniendo problemas con él. Y estaban allí, juntos estaban hablando y ella era la que había tomado la palabra. Cuando éramos novios, todo andaba muy lindo, todo andaba muy bien, pero ahora nuestro matrimonio está mal. Y ella comenzó a hablar con él y a quejarse y a darle muchos argumentos, hermanos. Y el muchacho estaba allí tratando de argumentar y ella comenzó a hablar y comenzó a decirle, yo me entregué a él confiada de que todo iba a andar bien, pero él ha sido muy irresponsable. Todas las mañanas en estos 4 años lo he tenido que levantar para que se vaya del trabajo. Hemos tenido 2 niños, todo lo hago yo. No me quiere ayudar, ya no aguanto más, siento que me ha drenado, le decía él, me drenó, no tengo fuerzas para vivir. Y este muchacho quería argumentar y hablar y él se acercó, el pastor Hugo se acercó y habló con él aparte y le dijo, cállate la boca, yo te entregué a ti una mujer enamorada, una mujer contenta, tú la has destrozado, tú has hecho lo que has querido con ella. El matrimonio no funcionó más, hermanos, se acabó. ¿Por qué? La comunicación. Problemas de la comunicación. No eran compatibles, no trabajaron, no se desarrollaron, no trabajaron el uno con el otro. Una parte falló. ¿Usted me va entendiendo? Tiene que haber desarrollo en la comunicación. Mire, tengo algo que encontré muy interesante y lo quiero compartir, lo quiero leer con ustedes, lo copié textual. Cuando el esposo y la esposa no se comunican, se alejan cada vez más. Es común que personas que tienen problemas matrimoniales digan, yo no conozco a la persona con la que estoy casada, no es la persona con la que me casé. Es importante saber que vivimos en un constante cambio. Si no nos unimos más, entonces nos alejamos cada día más. Amén, hermanos. Segundo principio de la comunicación es la disposición. Tiene que ver con 2 cosas. Con lo abierto que estemos al diálogo y a la comunicación y con el enfoque y nuestra atención. Hermanos, tenemos que tener disposición para la comunicación. No podemos encarar el tema de la relación en el matrimonio. A mí qué me importa lo que está pasando. A mí no me importa esta situación. Que me acepte como yo estoy o que me acepte como soy. ¿Cuántos hemos tenido problemas con el tema de la disposición? Y hermanos, hay algo que tiene que ver con esto, y yo casi que tengo solamente 10 minutos o 5 para terminar, pero díganme una cosa, levanten la mano, ¿cuántos han tenido problemas con el tema de disposición, el enfoque, por el tema de los celulares, por ejemplo, o por el tema del internet, o por el tema del Facebook? ¿Cuántos? Levanten la mano, sinceramente, yo levanto la mano, ¿no? Porque mi esposa me ha dicho, quiero que dejes el celular en este momento, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos problemas. ¿Por qué? Porque nos está robando tiempo. Nos está robando tiempo. Y nos crea problemas. Y a veces hay personas que lo dicen y hay otros que no lo dicen. Y el que no lo dice es más peligroso todavía. Te hacen desaparecer el celular. ¿Verdad? Pero tenemos que tener cuidado con este tema, hermanos. ¿Verdad? No es solamente una cuestión de saber que hay que desarrollarnos, que tenemos que desarrollar la comunicación, sino también disponernos, abrirnos, sino también, hermanos, el tercer elemento importante es el factor tiempo. Necesitamos tener tiempo, ser buenos administradores del tiempo. Estaba leyendo una estadística y es que dice el norteamericano promedio común pasa, hermanos, 4 minutos promedio del día hablando con su esposa. Esta estadística dice que 4 minutos. Dice, bueno, pero no, la gente habla más. Bueno, porque están involucrados en la cocina, las tareas, pero cara a cara, sentados el uno al otro, mirándose con paciencia y tomándose el tiempo, aproximadamente el promedio es de 4 minutos, hermanos. Por eso hay tantos problemas en las familias en este país. Hay muchos obstáculos, hermanos, en la comunicación. Hay muchos obstáculos en la comunicación y este es el tema para concluir lo que estamos hablando.
quiero decirles que hay veces que nosotros pensamos que en la comunicación nosotros no tenemos problemas porque somos personas que hablamos mucho, ¿no? Bueno, yo no tengo problemas de comunicación, a mí me gusta hablar, a mí me gusta alegar, a mí me gusta hablar de todo un poco, a mí me gustan los chistes, me gusta reírme y todo eso. Y decimos, bueno, las personas estas sí que se saben comunicar. Dicen que las mujeres necesitan hablar 25.000 palabras por día, el promedio, ¿no? El hombre necesita hablar 12.000 palabras, ¿no? No sé, pero dicen los psicólogos, y lo he leído en varios artículos en el internet, usted lo va a encontrar allí. Ahora, usted dice, bueno, ¿cuál puede ser un obstáculo para la comunicación? Bueno, el primer obstáculo que yo tengo aquí, son 5, no los vamos a poder hablar todos, pero es el exceso de las palabras. Hay un mito que por ahí dice que si hablamos mucho vamos a tener buena comunicación, pero no necesariamente. Quiero decirles que en realidad el exceso de las palabras es el obstáculo más frecuente de la comunicación. ¿Por qué? Porque a veces las personas que hablan mucho no dejan que otros hablen. No dejan que otros puedan expresarse. Y yo lo estaba estudiando eso hace como 2 semanas, y hace como 2 semanas yo empecé a hablar tanto en la clase de INSTE que al otro día estaba estudiando esto y yo me sentí mal. Yo dije, pero que hablé mucho en INSTE. Por eso es que el miércoles pasado no quise hablar mucho y me sentía hasta culpable, porque es verdad, a veces hablamos mucho, llamamos demasiado la atención, hermanos, y la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado, y las personas que hablan mucho tienen varios problemas. Uno de ellos es que a veces monopolizamos la conversación y pensamos que lo que vamos a decir es muy importante. Cometemos muchos errores. Dice la palabra que el corazón del necio publica su necedad. El necio tiene una política de boca abierta, es hiriente, es ofensivo, es poco respetuoso. A veces cuando hablamos mucho, hermanos, hay un proverbio que dice, no te alabes a ti mismo, que te alabe tu extranjero y no tu propia boca. Y es un problema, ¿verdad? Cuando hablamos demasiado y hasta nuestra esposa nos dice, está bien, ya no hables más. A mi esposa de vez en cuando yo llego a la casa y me dice, cuando fuimos a comer con fulano de tal, tú hablaste, tú dominaste la conversación, y ella me dice las verdades, hermano, que yo tengo que escucharlas, que tengo que decirle, sí, tienes razón, hermano, y a veces, hermano, ¿sabe qué? Son manifestaciones de esa naturaleza que hablamos ahora, el orgullito. Yo tengo una verdad importante para decir. Qué importante la verdad que dije. Qué bien que suena cuando hablo lo que digo, cuando digo lo que digo. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que trabajar en nuestra naturaleza. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos demasiado de nosotros mismos, hermanos. Hay personas, hermanos, que se la pasan hablando de ellos. Se la pasan hablando de su casa, de sus carros, de sus ejercicios, de su dieta, ¿verdad? De la plata que tienen en el banco, hermanos. De los carros, de todas esas cosas. Y uno los escucha. Yo trabajo, hermano, con asociados. Y hermano, y esos, a veces algunos de ellos manejan carros tremendos y uno dice, pero Dios mío, esta persona aparece con un Mercedes-Benz y al año siguiente se aparece con un Jaguar de $75.000, después con un Bentley de $125.000, y usted se sienta para hablar con ellos y de lo único que hablan es de sus carros. Su corazón está lleno de eso. Siempre se están alabando a sí mismo, ensalzándose a sí mismo. No es insoportable eso. ¿A quién le gusta hablar con una persona que siempre habla de sí mismo? No, usted se cansa uno, ¿verdad? Ay, ya viene esta persona acá. En Uruguay decimos nosotros cuando estas personas hablan mucho, ay, viene ese plomazo ahí. Gloria a Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, cuando nosotros hablamos, es que el problema, ¿cuál es el problema del ser humano, hermanos? Es el orgullo. ¿Me entienden, hermano? Dios nos da algo, hermano, mire, Dios nos da algo lindo y ya enseguida nuestro corazón, hermano, anda como el de un pavo real. Sea espiritual en un don o sea una dádiva material, parece que el orgullo nos pincha de alguna manera, hermanos. O nos dan un galoncito dentro de la iglesia y decimos, bueno, ahora el hermano ocupa esta posición. No quiero dar el nombre de una posición, a ver si alguno piensa que es algo personal, pero te dan una posición en la iglesia y ya, no, yo ya me siento que ya tengo los valores acá y mirá, hasta se visten diferente, hasta hablan diferente y se estructuran diferente. No, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermanos, el corazón. Nos estamos comunicando
continuamente. Alguien dice, bueno, yo no tengo ese problema, gracias a Dios. Así que el que habla mucho no se comunica bien. No porque hable mucho es un buen comunicador. Bueno, yo no tengo ese problema porque yo en realidad no hablo mucho. Estas personas, como dice un autor, experimentan un déficit de palabra que hace que la relación matrimonial se mantenga a un nivel muy superficial. Hermanos, a veces la relación está muy empobrecida. ¿Qué puede pensar un cónyuge? Yo voy a terminar con esto, hermano, pero me parece muy relevante. ¿Qué puede pensar tu cónyuge si no hablas? Si no hay diálogo. Hermano, cuando usted está al lado de una persona que no le habla, y si es el caso suyo, analícese, ¿no? Analícelo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo estoy al lado de una persona que no habla? Mire, hay 4 cosas que pueden suceder en el pensamiento y en la mente que encontré por ahí investigando. En primer lugar, la persona puede estar pensando, yo no soy importante para él. Porque las personas, ¿cuántos quieren hablar con personas importantes? Cuando usted es una persona importante, ¿qué es lo primero que usted quiere hacer? Una entrevista. Se quiere sentar y quiere preguntarle qué come, qué hace, qué esto y qué hace, cuáles son sus diversiones, ¿verdad? Usted quiere saber más de esa persona. Usted siente la necesidad de saber y de descubrir. Pero si alguien no habla con usted, yo no soy importante para él. Otra cosa que puede pensar la otra persona es, él o ella está molesto conmigo. Sí, él está molesto. Y a veces no hablamos porque nos sentimos intimidados. Tercero, a veces llegamos a pensar el amor se está apagando. Y saben, esto es una de las cosas, la mujer es más tendenciosa a esto, ¿no? La mujer es más tendenciosa a dudar del amor, del cariño y de la comprensión del esposo. El hombre es un poquito más fuerte emocionalmente, por eso es que nosotros tenemos que conocer ese aspecto sentimental de la mujer y necesitamos reforzar esa autoestima. Pero la mujer, mira, a veces la mujer puede, mire, usted puede estar bien y la mujer puede pensar en su mente y usted está con otra. Le cruzan esos pensamientos. Y yo le voy a pedir a las hermanas que levanten la mano cuántos han pensado, porque si el esposo está al lado, primero que va a pasar un problema acá, ¿no? Pero yo sé que muchas de las hermanas que están acá, aunque saben que sus esposos las aman y son hombres de Dios y todo, pero les han usado como un pensamiento, lo voy a andar chequeando porque me parece medio sinvergüenza. Podemos hablar de que hay que trabajar en la santidad, podemos hablar de muchas cosas. Estamos hablando de las luchas que pueden haber cuando hay demasiado silencio en una relación. El silencio es peligroso, las muchas palabras, peligro, las pocas palabras también. Reflexión final. Tú puedes pasar días sin hablar con tu cónyuge. ¿Eres una de esas personas que solo habla lo necesario? ¿Eres una persona que habla monosílabos? Sí, no. ¿Son tus conversaciones superficiales o sobre temas que te interesan a ti y a los que viven contigo? ¿Compartes tus planes, tus emociones con tu pareja, lo que tienes dentro? ¿Eres extraño o amigo con tu pareja? Cuando nos expresamos, manifestamos reconocimiento y aprecio por nuestra pareja. Y hasta aquí no voy a seguir, pero que el tiempo ya se ha cumplido el tiempo, ¿no? Pero hermanos, que Dios nos ayude. Miren, los otros problemas y barreras para la comunicación tienen que ver con otros temas, como por ejemplo, el tercer obstáculo es la mentira. Si no, yo nunca miento, ¿no? A veces mentimos. ¿Sabe cuándo mentimos? Porque voy a decirle lo más importante. ¿Sabe cuánto mentimos? Para que usted se dé cuenta. A veces decimos algo y ofendemos a nuestro cónyuge, y como vemos la ofensa, ¿qué decimos? ¡Ah, fue una broma! Acabamos de destruir a la persona emocionalmente y decimos, no, fue una broma. No, ¿sabes qué? No, disculpame, mira, fue un malentendido. Mentira, no fue un malentendido. Otro obstáculo es el obstáculo de la ira. Escuché como 5 conferencias sobre la ira, hermano. ¿Qué tema? Podríamos hablar toda una tarde, toda una noche sobre el tema de la ira. Y por último, son las palabras hirientes, las palabras ofensivas
obstáculos en la comunicación. Pero se nos fue el tiempo, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Tenemos que mejorar la comunicación, tenemos que hacer algunos arreglos. Este es el tiempo. No dejemos pasar. No dejemos pasar. Hablemos, ataquemos hoy. Seamos honestos, sinceros. No andemos cubriéndonos. Seamos abiertos con la persona que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos al Señor? Le damos gracias a Dios por este pensamiento, por esta charla, y nos despedimos. Amén. Le doy la parte al pastor. Nos despedimos en oración. Amén. Oramos a Dios aquí donde usted está. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por este tiempo, Señor. Gracias, oh Dios, porque podemos comunicarnos contigo libremente, Dios. Te amamos, oh Dios, con todas las fuerzas de nuestro corazón, oh Dios. Ayúdanos, Señor amado, en esta hora. Ponemos en tus manos nuestras vidas, oh Dios. En esta hora, Señor amado, aleluya. Ayúdanos, oh Dios, sobre todas las cosas, a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, oh Dios. Ayúdanos a entregarte a ti nuestro orgullo, nuestra soberbia, oh Dios. Oh Dios, a desarrollar ese espíritu humilde, sencillo, Señor amado, para que no tengamos tantos problemas y dolores de cabeza para relacionarnos los unos con los otros y sobre todo en el matrimonio. Dios, te pido en esta hora que bendigas cada hermano que está aquí, oh Dios, y despídanos con tu bendición hasta nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Y todos decimos...